Muy buenas y bienvenidos a La Visión del Editor, ese rincón del videoblog de Saco de Huesos en el que hablamos de las obras que hemos publicado en la editorial con una doble función. Por un lado, daros a conocer nuestro magnífico catálogo. Después de ya unos cuantos años publicando, tenemos el orgullo de poder mostrar un fondo de armario de gran calidad y somos un sello que cree en el fondo de armario, en los libros que son imperecederos y no en la esclavitud de las novedades. Y por otro lado, su otra función es daros a conocer un poco los mecanismos que en un momento dado hicieron que apostáramos por una obra y no por otra, y que decidiéramos incluir determinados títulos dentro de nuestras colecciones. Hoy vamos a hablar del tercer libro que publicamos en la colección Aquelarre, que os recuerdo que es la colección que estaba dedicada a antologías de varios autores, y se trata de la antología Tenebrae, que es una antología que nos propuso el colectivo Sevilla Escribe y que os presentamos aquí con una magnífica ilustración de portada de Nogales. Y bueno, este es un proyecto muy particular porque, a diferencia de Mundo Fábrica, en el que, digamos, parte del comité editorial tuvo cierta mano para organizarlo, o del Monstruos de la Razón 1, la antología conmemorativa del certamen, que bueno, fue el resultado de un concurso. Aquí Tenebrae es una obra que nos propusieron directamente e íntegramente ya montada al comité de lectura de la editorial, pues tal cual como se envían las novelas o los manuscritos en general. Y a diferencia de muchos otros trabajos que más adelante nos llamaron la atención porque tenían un hilo conductor claro, Tenebrae, en realidad, el único hilo conductor que tenía era quizás el hilo conductor primigenio de la editorial. Yo creo que la idea debió surgir a través de Manuel Mige, tal vez me equivoco, que era miembro de Sevilla Escribe y que fue también uno de los autores que formó parte de la antología El desván de los cuervos solitarios, de la cual creo que todavía no he hablado en el videoblog. Y bueno, era uno de los que estuvo ahí cuando se gestó nada menos que el término género fosco. Entonces, él estaba desde la raíz en la idea esta de que el género fosco era algo que existía, era algo diferencial diferente al género de terror. Y la antología esta Tenebrae partía de ese eje, ¿no? Vamos a presentaros una antología de género fosco, tal y como fue El desván de los cuervos solitarios, es decir, una antología donde va a haber distintos relatos con distintas perspectivas y distintas aproximaciones, pero que van a tener en común todas ellas que son enclavables. Estas obras se pueden incluir dentro de lo que es el género fosco. Y luego, por el otro lado, era evidentemente una muestra del trabajo de los integrantes del colectivo Sevilla Escribe. Un día dedicaré una entrada del videoblog a hablar del interés de las asociaciones, de asociarse, pero hoy me voy a centrar más en este proyecto concreto de Sevilla Escribe, que hicieron muchos proyectos. Hubo revista, hubo blog, hubo varias antologías, hubo incluso participación en la organización de determinadas jornadas, si no me equivoco, en las jornadas de literatura fantástica de Dos Hermanas, hubo conferencias, fue una asociación, creo que ya no está en activo, igual me equivoco porque estoy muy desconectado del mundo, pero fue una asociación que se movió muchísimo, sobre todo en esta época que fue cuando despegó, cuando se creó. También tenía una tertulia literaria, por supuesto, en Sevilla, aunque más adelante empezaron a ramificarse por otras ciudades. Bien, Tenebrae nos traía una media docena larga, creo que son 8 relatos concretamente, que abordan el género fosco. Y una de las cosas magníficas que consiguieron fue que nada menos que León Arsenal, que acaba de ganar el premio Minotauro, les hiciera el prólogo. Y de hecho es súper interesante releer el prólogo en el que nada menos que León Arsenal reflexiona sobre esta idea del género fosco y de si existen o no los géneros literarios. Es un prólogo muy interesante, pero tampoco voy a ahondar en él. ¿Por qué? Pues porque en el Polidori ha surgido el tema de los géneros literarios y lo abordaré en otro videoblog seguramente esta semana que viene, ahora que estoy empezando a salir del caos cotidiano. Así que voy a pasar a hablaros directamente de los 8 relatos que componen esta antología. El primero es uno de estos relatos que se te quedan grabados para siempre, es Bocado de Dioses, de Frank J. Franco, que es un relato
terrible en torno al canibalismo, en torno a la gastronomía, digamos, exclusiva dentro del mundo civilizado, en el que hay un restaurante que se dedica precisamente a servir platos de, pues, con un toque especial, digamos. Entonces toda la idea circula en torno a esto. Es un relato que está ambientado, como no, en París, oh la la, estos gourmets magníficos. En aquella época yo creo que ya estaba viviendo en París. Sí, bueno, de hecho quizás ya me había ido de París. Y francamente es un relato muy bien ambientado, muy bien construido a través de los personajes. Es un relato que tiene varios giros argumentales muy interesantes, que hacen que pueda desvelar el hecho central, digamos, de la historia sin que por ello se pierda tensión ni interés dentro de lo que es la propia trama y los propios giros argumentales. Después de este impresionante relato, que francamente es de los que no paras de rememorar, es uno de los relatos que no he olvidado, mira que han pasado 11 años desde su publicación, pasamos a otro de los relatos que más he disfrutado publicando en Saco de Huesos, perdonad, y que de nuevo más me han marcado. Es un relato que además hay ciertas paradojas en ello, de que me haya marcado tanto, y que para mí es una de las mejores obras que he publicado en Saco de Huesos. Es Absenta, de Juan Díaz Olmedo, a quien más adelante le publicamos la novela Ghoul, muchos años después, y al que yo conocía porque habíamos coincidido en una serie de jornadas y habíamos debatido mucho. Y es un autor cuyos planteamientos literarios divergen mucho de los míos en ciertos aspectos. Yo soy un autor muy decimonónico, que le gustan mucho los monstruos, la mitología de monstruos, el hecho sobrenatural, etcétera. Y Juan Díaz Olmedo está más bien avanzando hacia otro tipo de narrativa en el que él justificaba en las jornadas y demás, en los debates que hacíamos, el interés de volcarse más hacia una literatura anclada en el realismo, ¿no? Algo que diera miedo de verdad, porque estuviera muy, muy centrado en la realidad. Y Absenta es un relato muy curioso porque para mí navega entre estos dos espacios. En cierto sentido es un relato de aparecidos, es un relato de fantasmas, pero de otro lado es un relato muy, muy, muy realista en el sentido de que habla más bien de la psique del protagonista, de sus anhelos, de sus frustraciones. Es un relato muy claustrofóbico, es un relato muy de buhardilla, entonces en ese sentido, pues para mí tiene un toque muy a lo M.R. James, pero al mismo tiempo ya se ve esa evolución que tenía Juan Díaz Olmedo en esos tiempos, que lo hacía avanzar hacia una reinvención de esos cánones del género, con una perspectiva efectivamente más contemporánea y mucho más personal. Entonces, para mí es uno de los relatos más conseguidos, muy en la línea de los relatos que ya le había conocido en Paura, en la antología esta periódica que hacía Satafi, y bueno, que para mí sigue siendo una de las obras, para mí, representativas o muy brillantes de las que hemos publicado en la editorial. De aquí pasamos a La Ganga, de Juan de Garduño, que era la época en la que su carrera literaria empezaba a despegar ahí a degüello, ya sabéis, con su novela de zombies, que después sería adaptada a película en Estados Unidos y demás. Y aquí nos propone un relato muy en la línea de la narrativa que le gustaba a él, La Ganga, que es un relato de horrores vecinales, es un relato que habla de una gente que se instala en un apartamento muy bien de precio y demás, y van descubriendo lo que se esconde detrás, ¿no? La justificación de ese tipo de precio que encontramos, ya sabéis, lo que dicen en Inglaterra, ¿no? Que si te venden una casa muy barata es que tendrá fantasma. Bueno, pues aquí no es tema de fantasmas, es un horror muy, muy realista, muy contemporáneo, un horror de patio de escalera, un horror de comunidad de vecinos, un horror inmobiliario, si queréis, que da un toque muy particular a la antología, rompiendo un poco con el homenaje al clásico que acaba de hacer Juan Díaz Olmedo. Es un relato además que tiene muy socarrón, que diríamos en mi tierra, ¿no? Tiene como un cierto humor de fondo
que le sienta francamente bien y que hace que al tema angustioso se junte una especie de humor negro que, pues como digo, le sienta muy bien a la obra. De aquí pasamos a La huida, de Manuel Mige, que es un relato que para mí es muy de terror psicológico. No sé si thriller propiamente sería la palabra, porque la palabra que usaba Leonard Sennett en el prólogo, quizás no respecto a este relato. Para mí es terror psicológico. Es una de estas obras, un poco como Madre, que publicó en El desván de los cuervos solitarios, donde el tema principal son las relaciones familiares y sobre todo cómo vive una persona que manifiestamente se ve que está perturbada, que no está viviendo bien la situación en la que está y que se ve desbordado por la sociedad, por lo que vive a su alrededor, no consigue tomar las riendas de su vida y las cosas se van complicando cada vez más y está toda esa opresión que se va viendo reflejada en la psique del personaje y que nos hace avanzar con él de un modo muy angustioso. Es otra de estas obras, como digamos, es otro de las facetas del prisma del Fosco. Digamos que no hay un elemento sobrenatural evidente, no hay un elemento disruptor, es más bien la vida cotidiana, pero en uno de los aspectos más sórdidos y angustiosos, ¿no? Entonces, pues es otro enfoque del género Fosco. De aquí pasamos al Insomne de Ángel Vela, Aka Palabras, lo conocíamos más por Palabras en los foros, y es un relato aquí que entramos ya en el terreno de la ciencia ficción. Es un relato también muy opresivo, pero aquí es muy opresivo en el sentido de que entramos en la distopía, estamos en un mundo en el que la gente vive bajo tierra, en una especie de búnker, está este enfoque a modo de diario que transmite todavía más esa sensación de encierro, esa sensación de entierro en vida, que hace que sea una obra muy intensa. Ves a los personajes, intentas imaginarte cómo sería esa vida dentro de un espacio cerrado, de un espacio desesperado también, porque es una evolución del mundo hacia terrenos negativos, hacia paisajes desoladores y claro, se van añadiendo estas capas y terminas identificándote con los personajes que están ahí dentro, entras con mucho interés en su trama, intentando encontrar un resquicio de luz o algo de aire que entre en ese ambiente de opresión, como digo. A continuación tenemos uno de los relatos más rarunos, como no, firmado por Miguel Cisneros, alias Guibrus, para aquellos que lo conocieron en Ocio Joven, El viejo de plata. También lo conoceréis algunos de su relato en Calabazas el trastero arañas. Y para mí es un relato un poco en esta línea. Guibrus era una joven promesa en aquella época, de hecho creo que todavía no había cumplido los 18 años, y tenía ya una prosa preciosista, una enorme cultura literaria y sobre todo un gran amor por lo que son las referencias. Entonces, aquí hay un escenario urbano, a priori realista, digamos, aunque para mí es más dentro de ese realismo mágico sudamericano, donde un poco a lo Borges, donde lo real y lo onírico o lo fantástico terminan entremezclados, hay como una especie de bruma entre los dos. Y entonces aquí todo circula en torno a ese viejo de plata, una especie de gurú o de personaje casi mítico, que es visitado por unos jovenzanos, en particular por un tal Prometeo, y es una especie de relato de descubrimiento. Es un relato como, a mi parecer, muy simbólico, es un relato envolvente, es un relato de atmósfera que casi te hace sentir ese anhelo de cruzar tú mismo al otro lado del espejo y de encontrar esas maravillas cotidianas que se esconden en bibliotecas, pues como podría mostrar Carlos Ruiz Zafón luego con La sombra del viento, o esos jardines de senderos que se bifurcan de Borges, ¿no? Es una obra casi ambigua en el sentido del escenario que presenta y precisamente por eso mágica, ¿no?
Y bueno, de aquí pasamos a el Noctívago demacrado de Alejandro Castroguer, que es un homenaje, a mi parecer, a uno de los grandes de la literatura de terror, que es Lovecraft, y es más un relato no sobre su obra en sí, sino sobre las vivencias, ¿no? de la persona. Es la idea del autor confrontado a sus propios demonios, es el autor que está dentro de una espiral oscura de esa especie de, ¿cómo decir?, de decadencia en cierto sentido, ¿no? Que alimenta la creatividad y al mismo tiempo pues, resulta dolorosa y tenebrosa, ¿no? Y en este sentido también está un poco ligado a Absenta de Juan Díaz Olmedo y es otro de esos relatos muy de guiño a los grandes lectores del género de terror y que escapa un poco de los corsés del género precisamente al quitar el foco, digamos, de la obra, de la narrativa en sí, para ponerlo en el creador. Es un relato casi intimista, diría yo, en el modo de desarrollarse y al mismo tiempo, precisamente por ese sabor melancólico, ese sabor neblinoso, muy propio del género fosco. Y ya como cierre tenemos prácticamente una novela corta, El cazador de tigres, de Ernesto Fernández, alias Weiss, que es, como digo, prácticamente una novela corta, un relato largo, y es también quizás el relato más peregrino, más osado dentro de la idea de la antología, porque buscaba mostrar lo que era el género fosco, pues bordeando un poco la frontera. Entonces podríamos decir que se trata de un relato que es policíaco, es un relato que es space opera al mismo tiempo, es un relato que está ambientado en una especie de futuro no muy lejano, pero es un relato también que habla muchísimo de libros, es un relato que está muy ligado a la literatura, como otros relatos que hemos visto a lo largo de la antología, y que dentro de la trama esa policíaca, esa trama muy psicológica, muy de thriller propiamente, quizás no, porque tampoco hay un avance tan trepidante, digamos, sino más bien cerebral, sí que ahonda en el tema de la inquietud, en el tema del abismo y del temor, quizás no propiamente del terror, sino del temor, ¿no? Siguiendo la pista de ese asesino que hay dentro o de esa presencia, más que asesino, presencia, de esa presencia un poco, ¿cómo decir?, ligada a toda la narrativa de aparecidos que se ha desarrollado clásicamente y que aquí se reinventa dentro de un escenario totalmente distinto que en cierto modo la desnaturaliza y en cierto modo le da una dimensión adicional. Con todos estos elementos, Tenebrae resulta al final una antología muy muy completa, una antología en la que hay un diálogo muy interesante entre las obras, seguramente porque eran autores de la misma generación, autores que habían compartido ideas en las tertulias, autores todos ellos que tenían una voz narrativa propia muy marcada, cada uno de ellos desarrollaba su narrativa de un modo muy diferente y curiosamente en la antología hay una serie de ideas comunes que se explotan de diferentes maneras, pero los resultados son muy, muy diferentes. No dispares porque la calidad es muy homogénea, son relatos que dejan pozo, pero sí con unas aproximaciones muy diferentes entre ellas. ¿Qué podríamos tener como reflexión final de por qué Tenebrae acabó dentro del catálogo? Sobre todo cuando arrancábamos, que llevamos un ritmo de publicación bastante relajado, digamos, porque todavía no teníamos mucha experiencia, todo nos pilla nuevo, todavía hay que remaquetarlo, había mucho más trabajo, digamos, burocrático, técnico en las obras, que ahora, gracias a las maquetas básicas, no tenemos. ¿Y qué es lo que nos sedujo? Bueno, por un lado la propuesta era una propuesta cerrada muy coherente y muy clara. Era, vosotros estáis buscando voces nuevas en Saco de Huesos. Esto es importante porque
muchas veces nos llegan propuestas de manuscritos y te das cuenta que no conocen el catálogo para nada. Aquí, sin embargo, conocían bien nuestro trabajo. Seguramente pues porque había gente muy cercana a nosotros y luego porque había otra que nos había visto en las hispacones, jornadas y demás de, yo qué sé, 2 hermanas tal vez. Y entonces la propuesta era como, vosotros os dedicáis a dar voz a autores de nueva hornada, pues aquí os traemos un núcleo que se ha formado a través de una tertulia en Sevilla y que nos hemos batido el cobre ya en distintas revistas, en distintas antologías y concursos, y tenemos una propuesta coherente a hacer en relación a precisamente lo que llevéis como bandera insignia, ¿no? Como leitmotiv. Vosotros sois el género fosco, vosotros sois la editorial que se dedica al género fosco, pues nosotros lo hemos explorado a través de las visiones de distintos autores que nos conocemos de la ciudad y de nuestros trabajos previos, y aquí os traemos una antología equilibrada, coordinada, donde vais a tener visiones distintas de un género global, y al mismo tiempo van a comunicar entre ellos los relatos, y os vamos a presentar un mosaico ya terminado. Entonces, claro, tú dices, vale, pues esto es seductor. Me lo leo y os cuento. Mi consejo, si sois si os juntáis una serie de autores que os lleváis bien y tal, y un día os surge la idea de vamos a hacer una antología, pensad en el hilo conductor. No vale decir, mira, aquí tenemos un libro con 10 relatos muy majos. No. ¿Por qué este libro tendría que atraer al lector? ¿Por qué este libro tendría que atraer a la editorial? Este es un libro que quizá estaba más dirigido a la editorial que a los lectores propiamente dichos. Vosotros queréis explorar el género fosco, pues aquí tenéis, os lo ponemos en bandeja, 8 autores de la misma hornada, de la misma zona, con distintas perspectivas. Era evidente que nos iba a interesar. Para el lector, bueno, pues nosotros os lo presentamos así. Este fue un hito dentro de Sevilla Escribe. Esta es una visión del género fosco que viene de Sevilla. Esta es una antología en la que se explora la idea del género fosco, la idea de la narrativa ligada al terror, pero no necesariamente de terror, desde 8 prismas distintos. Voilà. Tenebrae, si lo habéis leído, por favor comentarios, y voy a intentar darme vida esta semanica a ver si me da más de mí, ¿vale? Cuidaros mucho, nos vamos leyendo y seguimos en contacto.